Sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba su alma, sus creencias y el verdadero significado de la vida. ¿Estás preparado para descubrir los 3 tesoros que transformarán su destino? La verdadera sabiduría no se encuentra en el esfuerzo por ganar, sino en lo que uno aprende al perder. Había una vez, en una región tranquila y rodeada de montañas, un hombre conocido por su sabiduría infinita. Era un monje venerado por las aldeas cercanas, por su habilidad para entender los misterios de la vida y compartir los secretos que el universo le había mostrado. Su nombre era Rishi y vivía en un monasterio ancestral que había sido heredado por generaciones. En su vida muchos lo buscaron, pero solo unos pocos fueron los elegidos para recibir sus enseñanzas profundas. Un día, 2 jóvenes llegaron a la puerta del monasterio. El primero se llamaba Kailan, un joven de una familia rica que había crecido rodeado de lujos. Había asistido a las mejores escuelas y disfrutaba de todas las comodidades que la vida le ofrecía. Sin embargo, algo dentro de él sentía vacío. A pesar de todo lo que había logrado, no encontraba paz ni satisfacción verdadera. La búsqueda de la sabiduría, pensó, sería la llave para desbloquear lo que le faltaba. El segundo joven era Eshan. A diferencia de Kailan, Eshan había nacido en una familia de campesinos. Había conocido desde pequeño las dificultades de la vida, el trabajo duro en los campos y la escasez. A menudo, en su corazón, sentía el anhelo de algo más grande que su vida cotidiana. No era solo el deseo de aprender, sino el deseo de mejorar no solo su vida, sino también la de los suyos, su comunidad, y transformar su destino. Ambos, aunque venían de mundos diferentes, compartían una misma esperanza: encontrar el verdadero conocimiento, aquel que les permitiría ver más allá de la superficie de la vida. Al llegar al monasterio, Rishi los recibió con una mirada serena y les habló de inmediato. «He escuchado sus corazones», dijo con voz calmada, «y veo en ambos un deseo genuino de sabiduría. Acepto entrenarlos, pero les pido algo más. Mis enseñanzas no se darán de forma fácil. Ustedes deberán enfrentarse a 3 pruebas. Solo uno de ustedes será digno de recibir mis 3 tesoros. Este será el discípulo que me representará y será respetado como yo». Los jóvenes escucharon con atención, sin decir palabra alguna. Rishi, al ver su silencio, continuó: «El primero de los tesoros que les ofreceré será el de la determinación, el segundo, el de la paciencia, y el tercero, el más valioso de todos, el de la sabiduría adquirida a través de la aceptación del fracaso». Kailan y Eshan asintieron con la cabeza, sintiendo un fuerte compromiso con lo que venía. Sin embargo, ni uno ni otro sabían aún lo que les esperaba, la lección más importante del sabio, que cambiaría sus vidas para siempre, estaba por empezar, pero aún no sabían lo que esto implicaba. Al día siguiente, el sabio monje Rishi convocó a los jóvenes para darles la primera prueba. Los miró profundamente a los ojos, como si viera más allá de su exterior, y les dijo: «Mi primera prueba no es una prueba física, sino una prueba del corazón. Deben partir hacia el bosque, donde habita el ave celestial conocida como el Ira puro. Esta ave solo se muestra durante ciertos días del año, cantando solo entre 9 y 12 días en toda su vida. En el bosque encontraréis 2 plumas del Ira puro. Tienen 24 horas. Si regresan con estas plumas, habrán demostrado determinación. Vayan con mis bendiciones». Los jóvenes se miraron entre sí, sintiendo la presión, pero al mismo tiempo la emoción de lo que les esperaba. Ambos sabían que no sería una tarea fácil, pero ambos estaban resueltos a probar su valor. Se despidieron del monje y partieron hacia el bosque sin mirar atrás. El bosque era denso y misterioso,
lleno de sombras y sonidos suaves que parecían susurrar secretos olvidados. Kellan, confiado por sus habilidades y su educación, comenzó a trazar un plan estratégico, buscando maneras de encontrar al ave celestial sin perder tiempo. «Debemos hacer esto rápido», pensó, convencido de que su conocimiento y su dinero le darían la ventaja. Eshan, por otro lado, decidió caminar más lentamente, observando cada rincón del bosque y prestando atención a cada sonido, con la esperanza de escuchar el canto del ave. No buscaba apresurarse, sino conectar con la naturaleza y tener la paciencia necesaria para esperar el momento adecuado. Pasaron las horas y mientras Kellan se movía de un lugar a otro, comprando mapas del bosque y tratando de encontrar el camino más corto, Eshan permanecía en un solo lugar, esperando pacientemente, sintiendo la conexión con la vida que lo rodeaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Eshan no había encontrado ni una pluma, pero sentía una paz interior que nunca había experimentado. Mientras tanto, Kellan regresaba con sus manos vacías, frustrado, pues sus esfuerzos y dinero no le habían dado la respuesta que esperaba. Al llegar al final del plazo, ambos jóvenes regresaron al templo, cansados pero resueltos. Kellan estaba limpio, ordenado y con una sonrisa orgullosa en su rostro, mientras que Eshan estaba agotado, cubierto de tierra, pero con una bolsa llena de plumas que había recogido durante su búsqueda. Rishi los miró con calma y sin decir palabra, les pidió que le entregaran sus pruebas. Kellan, con aire triunfante, presentó las plumas que había adquirido a través de los mercaderes. Rishi las examinó, pero negó con la cabeza. «Estas plumas no son de lira puro», dijo suavemente. «Son hermosas, pero no son las correctas». Luego, mirando a Eshan, le preguntó: «¿Cómo obtuviste todas estas plumas?» Eshan, con humildad, respondió: «No encontré ni una sola pluma de lira puro. Pasé la noche buscando, pero no la encontré. Sin embargo, recogí todas las plumas que encontré con la esperanza de que alguna podría servir». Rishi asintió, impresionado por la perseverancia de Eshan. «Aunque ninguna de estas plumas pertenece al lira puro, has demostrado lo más importante, la determinación. La determinación no se mide por lo que encuentras, sino por la fuerza para seguir buscando, incluso cuando las probabilidades son bajas». Kellan, sintiéndose avergonzado, apenas podía responder, pero Rishi le sonrió y le dijo: «Tu inteligencia y recursos son valiosos, Kellan, pero la verdadera determinación no proviene de los recursos materiales. Proviene de la fe en uno mismo y la persistencia. No te detengas tan fácilmente». Rishi observó a ambos jóvenes, dejando que las palabras se asentaran en sus corazones. Hoy, la primera lección ha sido aprendida. La determinación no depende del resultado, sino de la perseverancia ante la dificultad. Los dos habéis demostrado algo importante, pero solo uno ha tocado la esencia de la lección. El sabio monje Rishi los observó con calma. Sus ojos reflejaban una profunda sabiduría que iba más allá de las palabras. Luego de la primera prueba, el monje les ofreció un descanso y se sentó frente a ellos, meditando en silencio, permitiendo que sus corazones se llenaran de la lección que acababan de aprender. Tras un largo rato, el silencio fue roto por su voz, suave, pero firme. «Hoy habéis aprendido una lección importante, jóvenes. La perseverancia es el camino hacia la verdadera sabiduría. Ahora pasemos a la siguiente prueba». Los dos discípulos, aunque agotados, sentían el deseo ardiente de seguir adelante y demostrar su valía. Eshan, en particular, sentía que cada desafío lo acercaba más a lo que realmente deseaba aprender. La paciencia, la determinación, el coraje, todos los aspectos de la vida que había escuchado en las enseñanzas de Rishi comenzaban a tomar forma en su corazón.
Vuestra segunda tarea es más compleja, comenzó Rishi. Deberán buscar 2 lagos ocultos en las montañas cercanas. En cada uno de esos lagos habita una trucha dorada que solo aparece durante 5 minutos al día. Sin embargo, nadie sabe la hora exacta en que se mostrará. Su tarea será traerme un espécimen vivo. Tienen 24 horas para hacerlo. Eshan y Kaylan se miraron en silencio. La tarea parecía aún más difícil que la primera, pues no solo debían encontrar los lagos, sino también esperar pacientemente la aparición de la trucha dorada. Sabían que la paciencia sería la clave, pero también comprendían que esto pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su carácter. Recuerden, dijo Rishi antes de que partieran, la verdadera sabiduría no proviene de apresurarse o de buscar la gratificación inmediata, sino de aprender a esperar con calma y confianza. Solo a través de la paciencia se puede alcanzar lo que es valioso. Con estas palabras resonando en sus mentes, los 2 jóvenes partieron en direcciones opuestas, buscando los lagos ocultos. Eshan, con su profundo sentido de la observación y la serenidad, decidió ir al primero de los lagos en silencio, sin prisas, sin expectativas. Se sentó en una roca, mirando el agua con atención, sin que su mente se distrajera por pensamientos de frustración o ansiedad. El joven le enseñaba a sí mismo a ser paciente. Por otro lado, Kaylan, confiado en sus recursos, optó por comprar mapas y contratar guías para encontrar los lagos más rápidamente. Estaba decidido a terminar con esta tarea lo más rápido posible, pues sentía que sólo así podría ganar la medalla que el monje había prometido. Las horas pasaron y ambos jóvenes se acercaron al final del plazo. Eshan seguía tranquilo, sentado junto al agua, esperando el momento adecuado. Sin embargo, Kaylan, después de gastar gran parte de su tiempo y recursos, encontró el primer lago y capturó una trucha dorada, la cual parecía ser más grande que la de Eshan. Cuando ambos regresaron al templo, Kaylan estaba visiblemente emocionado, sosteniendo una trucha dorada mucho más grande que la de Eshan, mientras que Eshan llevaba consigo una trucha más pequeña, pero con una paz y serenidad que no se podía ocultar. Rishi observó el resultado y, sin prisa, los invitó a sentarse frente a él. Ambos habéis hecho lo que se os pidió, pero la verdadera lección va más allá del tamaño de la trucha. El trabajo de uno es el reflejo de su paciencia y su mente, dijo el sabio con suavidad. Kaylan, continuó Rishi, has logrado capturar la trucha dorada, pero tu apresuramiento y uso de recursos no te llevaron a experimentar la esencia de la tarea. La sabiduría viene cuando comprendemos que la paciencia no es solo esperar, sino aprender a esperar sin ansiedad, sin desesperación. Eshan, dijo, volviendo su mirada al joven tranquilo, has demostrado un valor inmenso. Aunque tu trucha es más pequeña, tu paciencia y enfoque mostraron que entiendes lo que significa esperar el momento adecuado. Rishi sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. La segunda lección, la paciencia, se aprende no solo al esperar, sino al saber cómo esperar. La serenidad en la espera es la verdadera sabiduría. Eshan, aunque algo cansado, sonrió con humildad, sintiendo que había recibido mucho más de lo que esperaba. La lección era clara. La paciencia no solo es una cualidad externa, sino un estado de paz interna que debe cultivarse. Después de la prueba de la paciencia y el valioso aprendizaje que ambos discípulos obtuvieron, el sabio monje Rishi decidió que era el momento de llevarlos a una lección aún más profunda. Los 2 jóvenes, Eshan y Kaylan, sabían que la tercera prueba sería decisiva, pero no podían adivinar qué los esperaba. Las enseñanzas de Rishi, aunque claras, les dejaban un sabor a misterio que solo se desvelaría cuando enfrentaran el siguiente desafío.
El día siguiente, el sabio los reunió frente a él. Con su mirada tranquila, los invitó a sentarse en el suelo, bajo la sombra de un árbol milenario, cuyo tronco estaba marcado por el paso del tiempo. «Mi tercera lección es la más valiosa», comenzó Rishi. «Lo que necesito que aprendan ahora no es algo que se pueda medir o ver de inmediato, sino algo que debe ser comprendido en lo más profundo de sus corazones». Ambos discípulos se miraron intrigados, deseosos de saber qué vendría a continuación. La vida no es solo cuestión de alcanzar el éxito o de vencer a los demás. La verdadera sabiduría se encuentra en algo más sutil, la habilidad para aprender del fracaso, dijo el sabio con suavidad, pero con firmeza. La verdadera lección de la vida es entender que el fracaso no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Quien no fracasa nunca tiene la oportunidad de aprender, pero quien aprende de su fracaso avanza en el camino hacia la verdadera sabiduría. Eshan sintió que algo dentro de él se removía. Era difícil de aceptar, porque siempre había creído que el fracaso era algo que debía evitar a toda costa. Había sido educado para destacar, para ser el mejor, pero nunca para fallar. Rishi los miró fijamente, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Ahora, el desafío es este. Deben caminar por el sendero que lleva hasta el otro lado del valle. En ese camino encontrarán una roca grande que bloquea el paso. El objetivo es moverla para continuar, pero recuerden, el esfuerzo para mover la roca no será fácil. ¿Qué harán cuando no puedan moverla? ¿Se rendirán o encontrarán otro camino? Sin decir una palabra más, el sabio les dio la señal para que comenzaran el desafío. Ambos discípulos se levantaron y comenzaron a caminar por el estrecho sendero, rodeado de grandes árboles y arbustos densos. A medida que avanzaban, Eshan se sentía confiado, preparado para enfrentarse a cualquier reto. Kellan, por su parte, también caminaba con determinación, pero algo en su interior le decía que el desafío que se avecinaba sería más complicado de lo que parecía. Finalmente, después de un largo trayecto, llegaron a la roca gigantesca. Era tan grande que tapaba por completo el camino. Ambos se detuvieron y la observaron en silencio. Eshan, con su habitual energía, intentó moverla con todas sus fuerzas. Empujó y empujó, pero la roca no se movía ni un centímetro. Kailan, al ver su esfuerzo, se unió a él, pero al igual que Eshan, la roca permaneció firme. Después de varios intentos fallidos, Eshan comenzó a perder la esperanza. «Es inútil», murmuró agotado por el esfuerzo. «No puedo moverla». Kailan lo miró en silencio. No quería rendirse tan fácilmente, pero sabía que si continuaban así, perderían todo el día. En ese momento, recordó las palabras del sabio monje. El fracaso no es un obstáculo, sino una oportunidad para aprender. Se dio cuenta de que no había logrado mover la roca, pero eso no significaba que la prueba estuviera perdida. «Eshan, detente un momento», dijo Kailan con calma. «¿Y si no se trata de mover la roca? ¿Y si el desafío está en cómo reaccionamos ante la roca?» Eshan lo miró confundido. «¿Cómo que no se trata de moverla? Quizás lo que necesitamos hacer es encontrar otro camino. No todos los obstáculos en la vida deben ser vencidos a la fuerza. A veces necesitamos cambiar de dirección, buscar otra forma de avanzar». Y en ese momento entendí lo que el sabio quería enseñarnos. Aceptar que no siempre podemos controlar todo y que a veces debemos aprender a adaptarnos. Eshan se quedó en silencio por un momento. Miró la roca, luego el sendero que se extendía más allá, y por fin entendió. Era un reto interno. El verdadero desafío no era mover la roca, sino saber cuándo reconocer que no podía ser movida y cambiar de enfoque. Aceptar que no todo en la vida se resuelve con fuerza y determinación.
sino también con sabiduría y flexibilidad. Con este nuevo entendimiento, ambos jóvenes caminaron por el borde de la roca y encontraron un estrecho paso a través del cual pudieron continuar su viaje. El sendero parecía más largo, pero el alivio que sintieron al haber superado el obstáculo de una forma diferente era indescriptible. Rishi los esperaba en el otro lado del valle, con una sonrisa tranquila en su rostro. «¿Cómo ha sido?», preguntó el sabio. Ambos discípulos, exhaustos pero llenos de comprensión, le contaron sobre su experiencia. El sabio asintió, satisfecho. «Han aprendido la más grande lección de todas», dijo Rishi. «La sabiduría no está solo en la fuerza, sino en la aceptación del fracaso y en saber cuándo es necesario cambiar de dirección. El verdadero conocimiento proviene de aprender de nuestros errores y adaptarnos a las circunstancias». Ambos discípulos, aunque aún humildes en su aprendizaje, sabían que la lección que acababan de recibir cambiaría sus vidas para siempre. El fracaso no era el fin, sino el comienzo de un nuevo camino hacia la sabiduría. Tras la lección de adaptación, de aceptar que no todos los obstáculos se superan con fuerza, Eshan y Kailan se sintieron profundamente cambiados. Pero el sabio monje Rishi sabía que la verdadera sabiduría se alcanzaba solo a través de la reflexión interna y la práctica constante. Después de unos días de descanso en la aldea, donde los discípulos pudieron meditar y reflexionar sobre las pruebas, Rishi les dio una nueva tarea. Esta vez, sin embargo, no sería una prueba de habilidad o de resistencia física, sino una prueba del alma. Los tres se reunieron a la sombra de un árbol frondoso, donde el aire parecía lleno de la sabiduría de generaciones pasadas. Rishi, con su voz tranquila y profunda, les habló nuevamente. «Hoy les enseñaré algo aún más importante. No se trata de cómo superar un obstáculo o de lo que pueden lograr con esfuerzo. La lección de hoy es cómo ver la verdadera esencia de la vida, cómo reconocer la impermanencia y la importancia de vivir con humildad». Ambos discípulos, aunque acostumbrados a los desafíos, sabían que esta lección sería muy diferente a las anteriores. Eshan, que siempre había estado acostumbrado a ser el mejor y a destacar, sentía una ligera inquietud en su corazón. Por su parte, Kailan, quien había aprendido tanto sobre la importancia de la paciencia, escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra del sabio tenía un propósito profundo. «Lo que les voy a pedir ahora», continuó Rishi, «es que suban a la montaña más alta de la región. Allí, en la cima, encontrarán un árbol antiguo. Bajo ese árbol se les dará una visión del mundo tal como es. Verán algo más allá de lo que los ojos comunes pueden captar. Deben meditar bajo este árbol por 3 días. Lo que descubrirán les revelará algo crucial sobre ustedes mismos». Eshan y Kailan asintieron sin hablar, sabiendo que esta era otra prueba del sabio, pero también una oportunidad para aprender algo mucho más profundo. Tomaron sus mochilas y comenzaron el ascenso hacia la montaña. El viaje fue arduo y aunque ambos ya habían demostrado determinación y perseverancia, la subida fue desafiante. El aire se volvía más delgado a medida que ascendían y el terreno rocoso dificultaba cada paso. Pero cada paso los acercaba más a la cima, al árbol que representaba la última parte de su entrenamiento. 3 días más tarde, agotados pero esperanzados, llegaron al pie del árbol antiguo. Era enorme, con raíces profundas que se extendían por todo el suelo, como si estuviera anclado en la propia tierra de la montaña. Eshan se tumbó debajo del árbol, buscando refugio en su sombra. Kailan, en cambio, se sentó en postura de loto, comenzando a meditar como había aprendido en sus prácticas anteriores. El sabio les había dicho que observarían algo más allá de la apariencia física de las cosas, algo que les cambiaría el corazón.
Pasaron las horas y luego los días, pero ambos discípulos se mantuvieron firmes, meditando en silencio. Al principio, los pensamientos de Eshan eran ruidosos. Pensaba en todo lo que había logrado, en su familia, en sus riquezas y en lo que quería lograr en el futuro. Sin embargo, poco a poco, esas preocupaciones comenzaron a desvanecerse. La tranquilidad del lugar y la profunda quietud lo fueron envolviendo. A medida que pasaban los días, comenzó a ver algo que antes no había notado: el flujo constante de la vida, la transformación que ocurre en todo momento. Keylan, por su parte, ya familiarizado con la quietud, experimentó algo aún más profundo. En su meditación, comenzó a sentir una conexión profunda con la naturaleza, una comprensión de que todo en la vida, las montañas, los árboles, los animales y los seres humanos, eran parte de un mismo flujo, una misma energía vital que no puede ser detenida ni controlada. Al final del tercer día, ambos discípulos abrieron los ojos al mismo tiempo. Miraron el horizonte. La vista era impresionante, pero más allá de la belleza visual, ambos sintieron que algo más había cambiado dentro de ellos. Habían comprendido la lección del sabio monje. La vida es impermanente, todo cambia y nada permanece igual. La verdadera sabiduría se encuentra en la aceptación de este cambio constante y en vivir con humildad, sabiendo que nada nos pertenece realmente, todo es transitorio. Rishi apareció ante ellos, con su sabiduría reflejada en su rostro tranquilo. ¿Qué han aprendido, mis jóvenes discípulos?, les preguntó con suavidad. Eshan, con humildad, respondió: he aprendido que todo lo que creía que era permanente, que era mío, es solo temporal. La vida fluye y yo soy solo una pequeña parte de esa corriente. Keylan añadió: he aprendido a vivir con humildad y aceptar que todo lo que nos rodea es parte de un ciclo de transformación constante. Mi ego ya no tiene lugar en este camino. Rishi sonrió, satisfecho con las respuestas. Esto es lo que deben llevar consigo en sus corazones. La vida es efímera, y cuando comprendemos esto, comenzamos a vivir con mayor paz y sabiduría. No se trata de tener más, sino de entender que lo que realmente importa es nuestra capacidad para fluir con la vida, adaptarnos y aceptar lo que nos trae. El monje Rishi, satisfecho con las respuestas de Eshan y Keylan, los guió hacia el siguiente paso en su camino de sabiduría. Ahora que han comprendido la impermanencia y la importancia de fluir con la vida, dijo Rishi, es momento de abordar la siguiente lección: el desapego y la verdadera comprensión del sufrimiento. Eshan, aunque había avanzado mucho en su entrenamiento, seguía luchando con su deseo de controlar las situaciones a su alrededor. A menudo se encontraba comparándose con los demás, queriendo obtener más poder y éxito. Keylan, por otro lado, había aprendido a ser paciente y aceptar las circunstancias, pero aún le costaba soltar algunas expectativas que tenía de sí mismo y de la vida. Ambos discípulos sabían que había algo aún más profundo que debían entender antes de poder alcanzar la verdadera sabiduría. Rishi llevó a sus discípulos a un pequeño monasterio en el borde de un río tranquilo. La vista desde allí era impresionante, con las montañas al fondo y el sonido constante del agua fluyendo. Era el lugar perfecto para meditar y reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento. En nuestra vida nos enfrentamos constantemente a deseos no cumplidos, expectativas rotas y momentos de dolor. El sufrimiento es inevitable, pero lo que nos hace sufrir aún más es nuestro aferramiento a lo que no podemos controlar, explicó el sabio monje. Lo que les enseñaré ahora es cómo liberarse de ese sufrimiento al aprender el arte del desapego. Eshan, curioso pero un poco escéptico, preguntó: ¿cómo puedo liberarme del sufrimiento si el mundo está lleno de cosas que quiero alcanzar y poseer? Rishi sonrió suavemente y respondió:
No se trata de no desear o no tener ambiciones. Se trata de cómo nos relacionamos con esos deseos. El sufrimiento no proviene de desear, sino de aferrarse a esos deseos y creer que nuestra felicidad depende de cumplirlos. Cuando entendemos que el verdadero bienestar no proviene de lo que tenemos o logramos, sino de nuestra paz interior, podemos liberarnos del sufrimiento que nos produce la dependencia de lo externo. Kaylan, que había estado escuchando en silencio, asintió. Entonces, ¿es posible ser feliz sin aferrarse a las cosas que creemos que necesitamos? Rishi, con su voz profunda, respondió. Sí. La verdadera felicidad viene de adentrarse en el presente, aceptando lo que es y confiando en el flujo de la vida. Cuando nos desapegamos de los resultados y abrazamos la impermanencia, encontramos la paz. Para enseñarles esta lección, el sabio les pidió a sus discípulos que pasaran la noche en 2 pequeños botes en el río. Cada uno de ellos debía estar completamente solo y meditar en el bote durante toda la noche, sin ninguna distracción. La tarea era simple en apariencia, pero profundamente transformadora. El objetivo era que se enfrentaran a su propia mente, a sus pensamientos y emociones, sin intentar controlarlos o rechazarlos. Eshan, siempre impetuoso y lleno de energía, se sintió inquieto desde el principio. El viento soplaba suavemente sobre el río, pero a pesar de la tranquilidad, no podía dejar de pensar en todas las cosas que había dejado atrás en el monasterio, en sus preocupaciones y en los planes que tenía para el futuro. Por su parte, Kaylan, aunque más paciente, también luchaba con pensamientos que lo distraían, aunque en su caso intentaba hacer frente a ellos con una calma profunda. A medida que pasaba el tiempo, Eshan comenzó a notar algo peculiar. Cuanto más luchaba contra sus pensamientos y deseos, más intensos se volvían. Cuanto más intentaba aferrarse a sus expectativas, más lejos parecía estar de la paz. Finalmente, después de horas de meditación y frustración, comenzó a aceptar que no podía controlar su mente. Fue en ese momento cuando, por primera vez, sintió una ligera sensación de calma. En ese instante, comprendió lo que el sabio monje quería enseñarles. La paz no provenía de la lucha contra los pensamientos, sino de aceptarlos y dejarlos ir. La paz no provenía de los resultados, sino de soltar el control y permitir que todo fluyera como el río. Al amanecer, Eshan y Kaylan regresaron al monasterio, donde Rishi los esperaba. Ambos discípulos estaban visiblemente cambiados, con una serenidad nueva que reflejaba en sus rostros. Rishi los miró y les dijo: ¿Qué han aprendido, mis jóvenes discípulos? Eshan, con una humildad que no había mostrado antes, respondió: He aprendido que el sufrimiento viene de aferrarse a los deseos y expectativas. Al soltar y aceptar, puedo encontrar paz, incluso en la incertidumbre. Kaylan, con una sonrisa tranquila, añadió: He aprendido que el desapego no significa no tener deseos, sino estar en paz con lo que es, sin esperar que las cosas sean de una manera determinada. Rishi asintió con aprobación. La verdadera libertad proviene del desapego. Al dejar ir lo que no podemos controlar, creamos espacio para lo que realmente importa, la paz interior. Los días pasaron y Eshan y Kaylan continuaron con su entrenamiento bajo la guía de Rishi. Aunque ambos habían alcanzado una mayor comprensión de sí mismos, aún quedaba una lección más profunda que el sabio les quería impartir. Esta lección era fundamental para el crecimiento verdadero y duradero, una lección que abordaba la raíz del sufrimiento y la verdadera comprensión del propósito en la vida. Un día, mientras caminaban por el monasterio, Rishi los llevó a un campo de loto. Las flores de loto estaban en pleno florecimiento, brillando bajo el sol. Sus pétalos blancos y puros destacaban contra el fondo de agua tranquila.
el monje les pidió que se sentaran junto al estanque y contemplaran las flores. La escena era serena y parecía que todo el entorno estaba en completa armonía. «Estas flores de loto son un símbolo de la transformación», dijo Rishi. «Nacen en el agua fangosa y turbia, pero su belleza emerge solo cuando se separan del barro. Así, también nosotros, como seres humanos, pasamos por momentos difíciles, por sufrimiento. Pero esos momentos, si los enfrentamos con sabiduría y aceptación, nos permiten crecer y florecer, tal como el loto». Eshan, que había luchado mucho con la incertidumbre y la idea de la impermanencia, miró las flores y se sintió conmovido. «¿Cómo puedo aceptar realmente el sufrimiento y usarlo para crecer?», preguntó con sinceridad. Rishi lo miró fijamente y le dijo: «El sufrimiento es inevitable en la vida, pero la clave no es resistirse a él ni tratar de evitarlo, sino entenderlo y transformarlo. La vida está llena de momentos de dolor, pero esos momentos, si los vivimos conscientemente, pueden enseñarnos lecciones profundas. El sufrimiento no es algo que debas temer, sino algo que debe ser entendido como parte de la vida misma». Kailan, que había estado escuchando con atención, reflexionó sobre las palabras del monje. «¿Entonces, el sufrimiento es necesario para crecer?», preguntó. Rishi asintió con calma. «Sí, el sufrimiento es el terreno fértil donde la sabiduría crece. Si intentamos huir de él, nos estamos privando de las lecciones que nos ofrece. La verdadera sabiduría no proviene solo de los momentos de alegría, sino de los momentos difíciles. Es en la oscuridad donde aprendemos a apreciar la luz». El sabio monje les pidió a sus discípulos que se quedaran en el campo de loto durante la noche, cada uno en silencio y contemplando las flores. La tarea era simple, pero profundamente transformadora. Cada uno de ellos debía meditar sobre el sufrimiento en su vida, las dificultades que habían experimentado, y verlas no como obstáculos, sino como oportunidades para el crecimiento. Al caer la noche, el aire fresco y el sonido suave de las aguas los envolvieron en una atmósfera tranquila. Eshan cerró los ojos y comenzó a recordar los momentos de dolor en su vida. Pensó en su constante lucha por controlar las circunstancias y en cómo esa lucha solo le había causado más sufrimiento. Fue en ese momento cuando comenzó a comprender lo que el monje Rishi había querido decir. El sufrimiento no era algo que debía evitar, sino algo que podía aceptar, aprender y transformarlo en algo positivo. Kailan, por su parte, recordó sus propios desafíos. Desde joven había tenido que lidiar con la pobreza y la falta de recursos. A menudo se había sentido impotente ante las circunstancias. Sin embargo, esa noche, al estar rodeado por la serenidad del campo de loto, sintió una profunda paz al entender que el sufrimiento que había vivido no lo definía. Era solo una parte de su viaje hacia la sabiduría. El amanecer llegó lentamente, iluminando el campo de loto y trayendo consigo una nueva claridad. Eshan y Kailan se levantaron, sus corazones ligeros y sus mentes abiertas. Cuando se reunieron con Rishi, ambos estaban visiblemente transformados. Rishi los miró y, con una sonrisa serena, dijo: «La verdadera libertad no viene de huir del sufrimiento, sino de aprender a vivir con él, de entender su naturaleza y aceptarlo como parte del camino. Al aceptar lo que no podemos controlar, encontramos la paz, y es en esa paz donde crece la sabiduría». El día siguiente amaneció claro y fresco, con el sonido de las aves en los árboles y la brisa ligera moviendo las hojas. Eshan y Kailan se habían levantado temprano, con una nueva sensación de claridad interior. La meditación nocturna había sido un punto de inflexión para ambos. Habían comenzado a entender que el sufrimiento no era algo que debían rechazar, sino algo que debían abrazar,
pues a través de él se podía alcanzar la paz y la sabiduría. Rishi los observaba desde lejos, con una sonrisa sutil en sus labios. Sabía que el proceso de aprendizaje de sus discípulos no había hecho más que comenzar. Si bien ambos jóvenes habían logrado un entendimiento básico, todavía les quedaba una enseñanza crucial por aprender. El sabio monje entendía que la verdadera sabiduría no provenía solo de la reflexión, sino también de la experiencia directa y el enfrentamiento con la vida tal como es. Eshan se acercó a Rishi, decidido a seguir aprendiendo y buscando respuestas. «Maestro, ahora entiendo un poco más sobre el sufrimiento y la aceptación», dijo con humildad. «Pero, ¿cómo se llega a la verdadera paz interna? ¿Cómo podemos vivir en este mundo caótico sin perder la serenidad?» Rishi lo miró, reconociendo la sinceridad en su voz. «La paz interna no se encuentra en la ausencia de caos, sino en la forma en que respondemos al caos», explicó el sabio. Vivir en armonía con el mundo no significa evitar sus dificultades, sino aceptarlas y aprender a fluir con ellas, como el río fluye sin resistencia. Kaelan, que hasta ese momento había permanecido en silencio, también levantó la mano. «Maestro, si la paz se encuentra en la respuesta al caos, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestra reacción sin caer en la trampa de nuestros propios pensamientos y emociones?» Rishi asintió con serenidad. «Esa es la clave», respondió. «La conciencia plena es el camino. No es fácil, pero con práctica se puede lograr. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones en el momento presente, podemos elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto nos da el poder de transformar nuestras experiencias y vivir en paz, incluso en medio de las dificultades». El sabio les indicó que caminaran con él hacia la orilla del río. El agua cristalina fluía suavemente y el sonido del río era calmante. Rishi les pidió que se sentaran en la orilla y que se concentraran en el sonido del agua. «Escuchen el flujo del agua», dijo Rishi. «El río no lucha contra las rocas que encuentra en su camino, ni contra el barro que lleva. Simplemente fluye, adaptándose a todo lo que encuentra. Así también deben hacer ustedes. No luchar contra las dificultades, sino aprender a fluir con ellas. Aceptarlas como parte de su camino, y en ese acto de aceptación encontrarán la paz». Eshan y Kaelan se quedaron en silencio, observando el río y permitiendo que la sabiduría del maestro penetrara en sus corazones. A medida que el tiempo pasaba, ambos comenzaron a comprender la profundidad de las palabras del sabio. La vida no era un enemigo que debían vencer, sino una corriente que debían aprender a navegar. Rishi les recordó algo que parecía sencillo, pero que tenía un gran poder. La verdadera paz se encuentra en el momento presente, no en el pasado ni en el futuro. El aquí y el ahora es todo lo que realmente existe. Cuando dejen de preocuparse por lo que fue o lo que será, podrán experimentar la paz en cada instante. Pasaron varios días desde la reflexión junto al río. Eshan y Kaelan se habían embarcado en un viaje interno, explorando las enseñanzas de su maestro y enfrentándose a sus propias limitaciones. Sin embargo, aunque ambos habían avanzado, aún quedaba una gran lección por aprender, y Rishi sabía que el momento adecuado para compartirla ya estaba cerca. Una tarde, Rishi los reunió bajo el árbol antiguo, donde había comenzado su entrenamiento. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. «Hoy les haré una última prueba», dijo Rishi, su voz firme pero llena de compasión. Eshan y Kaelan intercambiaron miradas, sintiendo un ligero nerviosismo en el aire. Sabían que esta prueba sería crucial para su entendimiento, pero ninguno de los dos estaba seguro de lo que el maestro les tenía preparado. «Escuchen atentamente», continuó Rishi.
El verdadero camino hacia la sabiduría no solo está en lo que aprenden de mí, sino en lo que son capaces de enseñar a otros. Este es el momento en que deben dejar de ser solo receptores de conocimiento y convertirse en canales de sabiduría. Ambos discípulos asintieron, aunque sin comprender del todo el significado profundo de esas palabras. El sabio monje les entregó 2 pequeñas piedras, tan suaves al tacto como las nubes en el cielo. Estas piedras representan algo muy importante. La piedra que elijan reflejará su capacidad para compartir la sabiduría con el mundo. La otra permanecerá en su bolsillo como recordatorio de su capacidad para aprender. Los jóvenes tomaron las piedras con cautela, preguntándose qué significaría cada una. Rishi los observó en silencio, sabiendo que el verdadero reto era el que se enfrentaría dentro de sus corazones. Ahora, dijo Rishi, su tarea es la siguiente. Deben llevar esta piedra, la que elijan, a la cima de la montaña cercana, pero el camino está lleno de obstáculos. Un río que hay que cruzar, un sendero empinado y una tormenta que los acechará al final. ¿Tendrán la paciencia, la fortaleza y la sabiduría necesarias para completarlo? Ambos discípulos aceptaron el desafío sin saber lo que les esperaba, pero confiados en que el maestro les había dado lo que necesitaban para superar cualquier adversidad. El viaje comenzó con calma, caminando por un sendero rodeado de árboles. El aire era fresco y agradable, y el silencio solo se rompía por el canto lejano de los pájaros. Pero conforme avanzaban, el terreno se volvía más rugoso y las dificultades empezaron a asomar. En el horizonte, el río, tan sereno en la distancia, se veía más imponente de cerca. Eshan, quien había elegido la piedra más pequeña, no tardó en darse cuenta de que la tarea sería más desafiante de lo que había imaginado. Al llegar al río, vio que el agua fluía rápidamente, arrastrando ramas y hojas con su fuerza. El sonido del agua era ensordecedor, y por un momento se sintió abrumado. Kailan, por su parte, parecía más tranquilo. Había elegido la piedra más grande, un símbolo de su deseo de dar lo mejor de sí mismo al mundo. Miró a Eshan, y viendo su incertidumbre, le ofreció su ayuda. «Podemos cruzarlo juntos», dijo Kailan, extendiendo su mano. Ambos sabían que el río no podía ser cruzado por uno solo. Necesitaban la fuerza de su amistad y la confianza en sí mismos para hacerlo. Eshan dudó por un momento, pero aceptó la ayuda. Con esfuerzo y determinación lograron cruzar el río, pero la tormenta que se avecinaba les esperaba. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las primeras gotas de lluvia cayeron como pequeños golpes en la tierra. Eshan miró la piedra que había elegido, preguntándose si realmente estaba listo para compartir su sabiduría con el mundo. La lluvia aumentó, pero el joven no se detuvo. Sintió que, a pesar del miedo y la incertidumbre, debía seguir adelante. Al llegar a la cima de la montaña, ambos discípulos se dieron cuenta de que lo más importante no era la piedra que habían elegido, ni siquiera el destino final. El viaje les había enseñado algo más profundo. La verdadera sabiduría se encuentra en el camino, en las lecciones que aprenden al caminar. Rishi, quien había estado observando desde la distancia, los recibió con una sonrisa. «Han pasado la prueba», dijo. «Pero recuerden, la verdadera sabiduría no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dar. La piedra que llevaron no es solo un símbolo de lo que aprendieron, sino de lo que compartirán con el mundo». El viento soplaba suavemente entre los árboles y las nubes se dispersaban en el horizonte. Eshan y Kailan, de pie junto a Rishi, respiraban profundamente, absorbiendo la lección más grande de todas. Habían enfrentado desafíos, pero lo más valioso no había sido ganar, ni la medalla, ni siquiera la cima de la montaña.
Lo que realmente habían ganado era una comprensión profunda de la vida misma. Todo lo que habían buscado estaba siempre dentro de ellos. Rishi los miró con una calma que parecía abarcar el universo. ¿Cómo se sienten ahora?, preguntó con una voz suave, como si cada palabra que pronunciara fuera una semilla destinada a germinar en sus corazones. Eshan, con la mirada perdida en el horizonte, respondió primero. «Me siento diferente», dijo, su voz cargada de una sinceridad que solo la experiencia puede generar. Al principio pensaba que todo era una competencia, que debía obtener algo tangible, como la medalla, para sentirme digno. Pero ahora veo que el verdadero valor está en lo que aprendí a lo largo del camino. Las pruebas no fueron para medir mi destreza, sino para revelar lo que hay dentro de mí. Kailan asintió con una sonrisa serena. Yo también siento lo mismo. No solo he aprendido a ser paciente y persistente, sino que también comprendí que el verdadero conocimiento no proviene de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de dar. La medalla, las plumas, la trucha, todo eso era solo un medio para mostrarnos lo que ya existía en nosotros. Rishi los observó en silencio, un destello de orgullo brillando en sus ojos. Ambos han comprendido lo más importante. La sabiduría no es algo que se pueda adquirir simplemente a través de logros o posesiones. La verdadera sabiduría viene de la capacidad de aprender de nuestras experiencias, de no aferrarnos a lo que creemos que nos define y, sobre todo, de compartir lo aprendido con otros. Con esas palabras, Rishi caminó lentamente hacia un pequeño altar de piedra que había preparado en la cima de la montaña. Era sencillo, pero su energía irradiaba paz y poder. «En este altar», dijo, «les entregaré el último de los 3 tesoros, la compasión. Esta es la más valiosa, pues solo a través de la compasión podemos conectar con el mundo y con los demás. La sabiduría, sin compasión, se convierte en una carga. La paciencia sin compasión se vuelve indiferencia». Los 2 discípulos miraron el altar, comprendiendo que este último tesoro era el cierre perfecto a su entrenamiento. La compasión no solo implicaba tener empatía por el sufrimiento ajeno, sino también por el propio sufrimiento, entendiendo que ambos eran una parte inevitable de la existencia humana. Rishi les entregó en silencio una pequeña piedra de jade que brillaba con una luz cálida y suave. «Lleven esta piedra como símbolo de su compasión. Recuerden, lo más importante no es lo que poseen, sino lo que ofrecen al mundo. Cuando actúan con compasión, se convierten en la luz que disipa la oscuridad a su alrededor». Eshan y Kailan tomaron la piedra con reverencia, sintiendo su energía tranquila recorrer sus manos. Miraron a Rishi, agradecidos, pero también conscientes de que el viaje no había terminado. El verdadero reto no era acumular conocimiento o perfección, sino vivir lo aprendido día tras día y aplicarlo al mundo que los rodeaba. «El verdadero propósito de todo este viaje», dijo Rishi, «no es solo el crecimiento personal, sino el servicio a los demás. La sabiduría que han ganado debe ser compartida. La compasión que han cultivado debe ser sembrada en el corazón de aquellos que aún buscan la paz. Solo entonces podrán realmente comprender el ciclo de la vida y el significado de su existencia». Los 3 se quedaron en silencio por un momento, mirando el atardecer que teñía el cielo de tonos de naranja y púrpura. El viaje de Eshan y Kailan había sido largo y arduo, pero en ese momento se dieron cuenta de que, en realidad, su viaje recién comenzaba. Con la sabiduría, la paciencia, la perseverancia y la compasión, ahora estaban preparados para caminar por la vida con propósito.